Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, este miércoles 15 de julio, en este espacio donde, como cada tarde, le vamos a presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a partir con esta bloque de información que tiene que ver con la crisis del agua que estamos viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara, pero no solamente esto, es muy importante no olvidarlo, porque con la reasignación de recursos que hizo el gobierno del estado al retirarle recursos a la Secretaría de la Gestión Integral del Agua y reasignarlos al CIAPA, pareciera decir, es más importante los problemas de abasto y de calidad del agua que tienen los tapatíos que los que tienen en Juchitlán, los que tienen en Lagos de Moreno, los que tienen en otros municipios, Zapoltitic, por ejemplo. En UDG Noticias se ha hecho un esfuerzo muy interesante desde nuestros colegas de las distintas estaciones de radio Universidad de Guadalajara en las regiones, de recoger justamente los problemas que está causando que se retiren los recursos que estaban asignados previamente para ellos. De tal manera que vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de la crisis de desaparición de personas. Tendremos una entrevista con la diputada Mariana Casillas del Partido Futuro, que preside la comisión legislativa encargada de revisar el documento que envió el Ejecutivo. Y de esto vamos a hablar inicialmente el documento que envió el gobernador Pablo Lemus al Congreso del Estado, que no se trata de un plan, es un documento larguísimo de 421 páginas, 6 capítulos, un apartado de conclusiones en las que prácticamente pues es como un estudio técnico, conceptual, pero no es un plan concreto que diga qué vamos a hacer y que contenga una radiografía precisa del problema. De tal manera que de esto vamos a hablar de temas de la guerra informal y también en asuntos internacionales. Al final del programa le compartiremos información con la situación de la guerra en Medio Oriente. Este es el menú de temas que abordaremos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado en el micrófono, y también a Manuel Candelas en la mesa de operaciones y a Isabel Rizo en la asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde, pues con muchas dudas con respecto a este famoso plan que presentó finalmente ayer el gobierno de Jalisco con el tema del agua y la cantidad de críticas que ha recibido hasta ahora el plan, Rubén, sobre todo por temas de redacción. Algunos compañeros reporteros y periodistas que se han clavado en la lectura dicen que pues huele bastante a IA, inteligencia artificial. Exacto. Y la cuestión, pues que no vienen, digamos, la carnita, lo conciso, los números exactos que avalen la justificación de este plan multimillonario, que por cierto el gobernador insiste que no habrá privatización supuestamente del agua. Exactamente. Vamos a iniciar entonces con esta información. El gobierno de Jalisco anunció una inversión aproximada de 100 millones de pesos para implementar un plan emergente de apoyo a las familias afectadas por el suministro de agua turbia y con mal olor en el área metropolitana de Guadalajara, reportan los colegas de Notisistema. Cuenta que la estrategia contempla el abastecimiento de agua mediante pipas, la instalación de plantas potabilizadoras en espacios públicos para el llenado de garrafones, la entrega de vales para recargar agua de manera gratuita en potabilizadoras privadas y la distribución de garrafones sellados sin costo. Pablo Lemus explicó que la distribución de los apoyos se realizará con base en la información proporcionada por los municipios que integran al CIAPA. Lo citamos, dijo: de acuerdo a la socialización que se haga con cada uno de los municipios, tenemos que llegar a todos los municipios que pertenecen a CIAPA, absolutamente a todos, y de acuerdo a la información que nos están haciendo llegar desde ayer en la mañana en las mesas técnicas los propios municipios, es como va a dar la distribución de estos garrafones, y dijo que las acciones iniciarán el próximo lunes. 100 millones de pesos entonces, Rubén, solo esto para abastecer de garrafones y de pipas
mediante, por cierto, ahí hay participación de privados, obviamente, lo reconoce el mismo. Lo que ya habíamos comentado que de alguna manera se asemeja también a una privatización del agua, porque finalmente se va a abastecer de agua de garrafones con recursos públicos para todos. En otra declaración, el mismo gobernador Pablo Lemus aseguró que los proyectos propuestos para mejorar la infraestructura hídrica del área metropolitana de Guadalajara no contemplan la privatización del sistema intermunicipal de servicios de agua potable y alcantarillado. El mandatario explicó que la propuesta plantea un esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Esta figura nueva que es un pariente, podemos decirlo, de los APPs, de la asociación público-privada, mediante el cual la iniciativa privada participa en el desarrollo y operación de obras mientras el Estado conserva la propiedad de la infraestructura. Un particular construye, invierte, opera y el Estado le está pagando poco a poco esa inversión que va a regresar directamente esa infraestructura, en este caso en beneficio del Estado una vez que se acabe de pagar esa inversión privada. No son deuda, habrá que analizarlo. Generalmente esos proyectos se trabajan entre 20 y 30 años. ¿Cómo demonios se dice que no va a ser deuda si se va a pagar mes con mes esa inversión privada, ¿no? Esto me recuerda mucho, hay que recomendar los trabajos que ha hecho Sonia Serrano y todo el equipo de NTR sobre lo que pasó con la línea 4. Hay que recordar que según el contrato, pues se le tiene que pagar a la empresa a través de una asociación público-privada 50 millones de pesos más o menos aproximados al mes. El detalle es que él no se reúne esa cantidad por lo que recaudan de las tarifas y lo demás, ¿cómo se completa? Pues con dinero público. Pero en realidad, Jesús, no solo es línea 4, yo creo que en los últimos años gobiernos no solo de MC, sino también del PRI, de Movimiento, y de Acción Nacional, es decir, los tres partidos que han gobernado en los pasados 25 años en Jalisco, han recurrido a estas formas. Yo no entiendo por qué ya no, de los propios recursos del presupuesto se pagan las obras, sino que se asignan a privados, porque además de esto está la ampliación de la planta de tratamiento de agua de El Ahogado. Y luego podemos incorporar ahí también el esquema de modernización y mantenimiento de carreteras, y luego también el programa de A Toda Máquina, que finalmente es un esquema semejante. Es decir, a lo largo de los últimos años, los gobiernos de cualquier partido han recurrido a esos esquemas que dicen no es deuda, cuando en realidad es una deuda, porque le asignas a un particular en lugar de que el propio Estado haga esas obras de sus propios recursos. Bueno, vamos ahora sí al documento que el gobierno de Jalisco entregó al Congreso del Estado para sustentar la estrategia de seguridad hídrica de la zona metropolitana de Guadalajara. No contiene aún un paquete de obras, proyectos o inversiones aprobadas. Se trata en realidad del diagnóstico técnico que busca reducir la incertidumbre antes de definir qué acciones deberán ejecutarse en los próximos años. Una nota de nuestro compañero Omar García aquí en UDG Noticias. Cuenta que el estudio se llama Bases técnicas para la priorización de las intervenciones estratégicas para la seguridad hídrica del área metropolitana de Guadalajara. Este tiene 421 páginas de análisis elaborados por la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua y el CIAPA. Su propósito es integrar, dice, la evidencia disponible, identificar las restricciones estructurales del sistema y establecer criterios técnicos para evaluar futuras alternativas de solución. El propio documento reconoce que no constituye un plan de obras ni autoriza inversiones, financiamiento o ejecución de proyectos. Tampoco determina de manera anticipada qué infraestructura deberá construirse o rehabilitarse. Esta etapa vendrá después, una vez que se comparen distintas opciones bajo criterios técnicos, financieros, ambientales, sociales y jurídicos. La publicación parte de una premisa, dice: la crisis hídrica de la metrópoli no puede atribuirse a un solo gobierno o a un evento específico, así dice. Según el estudio, la situación actual es consecuencia de un proceso acumulativo de varias décadas marcado por el crecimiento urbano, el envejecimiento de la infraestructura, el incremento de la demanda de agua, la mayor complejidad operativa y la falta de actualización en algunos componentes del sistema. Primero reconstruye la evolución histórica del sistema hidráulico metropolitano, posteriormente presenta un diagnóstico técnico que revisa prácticamente todos los componentes del ciclo del agua, el abastecimiento, la conducción desde Chapala, plantas potabilizadoras, redes de distribución, fuentes superficiales y subterráneas, alcantarillado, saneamiento, manejo de aguas pluviales, eficiencia energética y capacidades institucionales, y después identifica las restricciones estructurales, propone una metodología para comparar alternativas y finalmente plantea una ruta para dar continuidad a la planeación. El documento insiste en que su función es servir como base técnica para disminuir la incertidumbre política y fortalecer la toma de decisiones con evidencia antes que el gobierno ejecutivo presente las propuestas
de materia hídrica al Congreso. El documento fue entregado el día de ayer, pasada la 1 de la tarde. A esa hora había estipulado, estaba pactado que llegara, se tardó un poco más, unos 45 minutos, pero llegó el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, y entregó este documento, y ante preguntas insistentes de los reporteros, el secretario de Gobierno aclaró que el documento no incluye ninguna petición para solicitar un crédito o buscar la aprobación para una asociación público-privada que soporte las obras hidráulicas que necesita la ciudad. Esa iniciativa se enviará por separado, sin embargo no precisó para cuándo se presentará el plan financiero. O sea que todavía hay que esperar para esto. También Zamora estuvo acompañado ahí de legisladores de Movimiento Ciudadano y no habló de cuánto dinero se gastará en la compra de garrafones de agua. Ya sabemos que serán 100 millones de pesos. Y el funcionario dijo que en el primer plazo para que haya agua limpia en los hogares será hasta septiembre y el segundo será hasta marzo del año que viene, y dijo que primero quiere el plan hídrico que se analice entre los diputados y después será la petición formal de dinero al Congreso. En otra nota relacionada, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, Gabriela Cárdenas, no descartó analizar iniciativas que plantean condonar el pago del servicio de agua a cerca de 200 colonias del área metropolitana de Guadalajara que reciben el recurso contaminado. Sin embargo, señaló que se debe actuar con responsabilidad y revisar el impacto presupuestal que supondría para el CIAPA, pues uno de los problemas del organismo es la falta de recursos. La declaración llega después de que diputados de la Comisión de Hacienda presentaron una iniciativa para exentar el pago del servicio de agua a casi 200,000 familias en lo que resta de este año y quienes han recibido agua contaminada. La propuesta no fue firmada por diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, aunque la presidenta de la comisión no descarta analizar este planteamiento. Y más adelante, la misma diputada de MC detalló que ya hay un decreto que contempla descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de notificación. La medida contempla 200 colonias, pero otras se pueden integrar. El beneficio puede ser solicitado ante el CIAPA y será el organismo el que dictaminará si se puede acceder a él. Y en otro tema, para Abril Casas, especialista en gestión del agua del Colegio de Jalisco, la crisis que persiste en el CIAPA es un problema de administración y no de disponibilidad de recursos. Y la citan en esta nota de los colegas de NTR: es la materialización de años de malas prácticas, omisiones y opacidad. La especialista señaló que la discusión sobre el agua debe salir de la disputa política y centrarse en el rubro técnico. Lo que las personas esperan son soluciones sostenibles y no un intercambio de responsabilidades entre actores políticos, dijo. La especialista dijo que el organismo, el CIAPA, los planes del CIAPA tienen que basarse en diagnósticos técnicos con visión integral a mediano y largo plazo y que el organismo necesita ingresos suficientes para mantener su infraestructura. Y ya finalmente, en posicionamientos políticos, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso respaldó el plan hídrico presentado por el gobernador Plan Lemus, que hay que enfatizar, no se trata de un plan hídrico, o sea, así lo anunció el gobernador, se trata de un documento técnico, conceptual, que de hecho yo más bien lo interpreté como una maniobra para decirle a los diputados: entretente en leer este documento de 420 páginas y luego vemos a ver qué sigue. Es decir, es como patear y administrar esta crisis, pero no es un documento que diga tantas colonias están afectadas, tanta población de usuarios está afectado, las razones de la mala calidad del agua o del agua puerca que llega a los hogares se debe a la contaminación de tal fuente de abastecimiento, tal. No existe eso hasta este momento, no existe. Lo que existió es un documento, todo indica que integrado vía inteligencia artificial, en la que se sumaron estudios, investigaciones que han hecho distintos organismos desde la UNAM hasta el CIAPA en los últimos, me parece que el documento más antiguo es de 2010, en los últimos 16 años lo metieron a la inteligencia artificial y hizo un resumen de 420 páginas. Todo indica que es eso. Así de que no vamos a llamarlo, como dice Movimiento Ciudadano, un plan hídrico. Todavía no existe. Volvemos a la nota. se adelantó que analizará los mecanismos de financiamiento que proponga el Ejecutivo sin descartar esquemas con participación privada o endeudamiento siempre que cuenten con sustento técnico y financiero. Además, acusó al gobierno federal de mantener un abandono presupuestal en materia hidráulica y de no asumir plenamente su responsabilidad en el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. Ahí habló también la diputada Gabriela Cárdenas, otra vez con este tema. Ella dice que la propuesta de este supuesto plan incluye las medidas inmediatas para atender a las colonias afectadas, el tema de los envíos de pipas que ya les comentamos, entonces lo incluye Movimiento Ciudadano como parte de ese
plano. Y antes de irnos a la pausa para ver los posicionamientos, el Partido del Trabajo, a través de su dirigente en Jalisco, José Luis Sánchez, él propuso la realización de una cumbre con autoridades de los 3 niveles de gobierno, legisladores, especialistas de distintas universidades y de la Comisión Nacional del Agua para definir una ruta de atención ante la crisis hídrica que se enfrenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso, Leonardo Almaguer, anunció que impulsará una auditoría del CIAPA para revisar el manejo de los recursos públicos y reiteró que el organismo debe transparentar el destino del presupuesto destinado a infraestructura y mantenimiento, y también planteó una gira para revisar las plantas potabilizadoras, en tanto que el Partido Acción Nacional solicitó a las autoridades estatales y municipales que integran el CIAPA establecer una estrategia con metas, plazos e indicadores públicos para atender los problemas relacionados con el suministro y la calidad del agua en la zona metropolitana. También, por cierto, el PAN acusó a los gobiernos de Movimiento Ciudadano que han convertido al CIAPA en un esquema de recaudación naranja. Vaya, sin vergüenza también el PAN. ¿Cuánta responsabilidad tiene en esta crisis del agua de los gobiernos panistas de principios de este siglo? Pero bueno. Y Víctor Chávez nos recuerda en esta nota que después de que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos del gobernador Pablo Lemus sobre la falta de recursos federales para atender los problemas de agua e infraestructura en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua aseguró que la entidad no ha sido abandonada, con cifras Ernesto Figueroa Cuevas, director del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, sostuvo que el gobierno federal no ha dejado solo a Jalisco en materia de agua y dijo que se han invertido en el río Santiago es 609 millones de pesos y en total 2.200 millones de pesos para atender esta cuenca. Dijo que entre 2025 y 2026, ya le dejamos la nota ahí en nuestras redes sociales. En otra también de Sonia Serrano hablan de inversión federal de 3.500 millones de pesos, es decir, los argumentos del gobierno de Claudia Sheinbaum de que sí hay o sí se han destinado recursos para estos temas. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a notas que tienen que ver con la crisis en desaparición por personas. En lo que va de 2026 se tiene un registro oficial de entre 2 y 3 adolescentes de entre 10 y 19 años desaparecidos de manera diaria en Jalisco en promedio. Una estadística igual a la registrada en los primeros 6 meses de 2025. Los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas indican que entre enero y junio de este año se reportó la desaparición de 415 adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años. Por grupos de edad aún más segmentados, 312 corresponden al grupo de 15 a 19 años y 103 al de 10 a 14 años, 103 niños de 10 a 14 años. Y de esta cantidad, 296 ya fueron localizados y 119 siguen desaparecidos. Es una nota de los colegas del diario NTR. Aquí recuerdan que las desapariciones de adolescentes y jóvenes siguen a la cabeza en Jalisco sobre el resto de los grupos etarios. Desde hace un par de años, el Comité Universitario de Análisis sobre Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara alertó del incremento en los casos de desaparición de personas de entre 15 y 19 años y su relación con posibles casos de reclutamiento forzado. Esta tendencia se mantiene al día de hoy, dado que 3 de cada 10 desapariciones reportadas en el primer semestre de este año correspondieron a adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años. Además, el grupo de 15 a 19 años sigue en primer lugar con el 21% de los reportes totales en ese periodo. Entre los casos incluidos en el registro estatal está el de un adolescente de entre 15 a 19 años que fue desaparecido en enero de este año en San Pedro Tlaquepaque, mismo mes en el que se interpuso un reporte oficial por su desaparición. Después, en marzo,
fue hallado con vida, pero en Escuinapa, Sinaloa, y tras su localización se confirmó que sí fue víctima de un delito. Una situación similar se tuvo con un adolescente de entre 10 y 14 años que fue desaparecido en enero de este año en Tlajomulco y después se localizó con vida en junio en Mazatlán, Sinaloa. También fue hallado en Mazatlán otro joven de entre 15 y 19 años desaparecido en Acatlán de Juárez en enero de este año, mientras que una mujer del mismo grupo de edad fue localizada con vida en León, Guanajuato, en junio, tras ser desaparecida en ese mismo mes. De este último caso, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas no abrió carpeta de investigación pese a que se confirmó la comisión del delito. El caso anterior fue en San Ignacio, Cerro Gordo. Además, en lo que va de este año, 2 jóvenes de entre 15 y 19 años que fueron reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida tras ser víctimas de homicidio. Uno desaparecido en marzo en Tlajomulco y un mes después se encontró en su cuerpo en ese mismo municipio. Estos datos son terribles porque dan cuenta de que lejos de la narrativa oficial de que están descendiendo las desapariciones, al menos en este grupo de los de entre 10 y 19 años, la tendencia se mantiene según estos datos oficiales, que hay que insistir, pues siempre hay ciertas dudas sobre ellos. Lo que sí me parece, Rubén, que debe estar aumentando, no tengo el dato actual, es el comparativo de las desapariciones de los que tienen de 10 a 14 años, que fueron 103 en el reporte de este año, que es muchísimo. Es decir, hay una tendencia aparentemente en el descenso en las edades en las que hay más desapariciones. Vamos a la línea telefónica, esta videollamada que tenemos con la diputada Mariana Casillas Guerrero. Ella es diputada del partido Futuri y es presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, justamente para hablar de este documento que entregó el Poder Ejecutivo a los diputados el día de ayer. Mariana Casillas, buenas tardes, te saluda Rubén Martín, gracias por charlar con nosotros. ¿Me escuchas, Mariana? Algo pasó en el enlace. Vamos a volver a restablecerlo. Entre tanto, le comentamos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ordenó ayer a las autoridades capitalinas investigar el robo de un antimonumento colocado por familiares de personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia. Se robaron el antimonumento. Vamos a ver qué pasó. Por favor, le encargo a la secretaria de Seguridad, dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México en una nota de la agencia EFE. Vamos de nuevo a esta videollamada. Mariana Casillas, buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. ¿Me escuchas en este momento? A ver, pregúntele, escríbanle por favor si a lo mejor no tiene abierto su micrófono. Volvemos a la nota. Esta pequeña estructura fue colocada el domingo por colectivos de búsqueda y familiares desaparecidos en la rotonda del Monumento del Ángel de la Independencia ubicado en Paseo de la Reforma. Tenía la leyenda: México, campeón mundial en desaparición, 135,000 en 2026, y se instaló en el marco de las movilizaciones por el primer aniversario de la desaparición de la joven de 19 años, Ana Amelí, a quien se le perdió la pista desde que subió un pico del Parque Nacional Cumbres de la Jusco en la capital del país. De hecho, en esta jornada del domingo fue la madre de esta joven, de Ana Amelí, pero también acompañada de familiares de otras personas desaparecidas cuando colocaron este antimonumento allá en la Ciudad de México, el cual no duró pocas horas prácticamente, porque fue al día siguiente que ya se reportó este indignante robo a un antimonumento que está recordando que México es campeón mundial en desapariciones. Cuenta la nota que el gobierno de la Ciudad de México ayer ya decidió investigar quién retiró el antimonumento, algo que reclamó la organización internacional Amnistía Internacional a través de sus redes sociales. Dice: Amnistía Internacional insta a las autoridades capitalinas a revisar lo ocurrido y esclarecer de manera pronta, exhaustiva y transparente las circunstancias del retiro del antimonumento, informar públicamente los resultados de dicha investigación y garantizar un diálogo directo, respetuoso y significativo con las familias y colectivos involucrados. Es la demanda que planteó Amnistía Internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, negó que su gobierno esté detrás de la retirada de la estructura y defendió que mientras ella fue jefa de gobierno allá entre el 2018 y 2023, dijo: respetamos la manifestación de las familias de desaparecidos y saben los colectivos que la Secretaría de Gobernación está muy cerca. La responsable de la comisión de búsqueda fue elegida por los propios colectivos. Así que está esa cuestión, la duda. Por cierto, hay que recordar que acá también en Jalisco hay antecedentes de robos de antimonumentos. Está pendiente saber dónde diablos se encuentra el antimonumento que retiraron a alguien
recordando el halconazo tapatío del 5 de junio del 2020. Vamos a ir a una pausa y al regreso volvemos con la entrevista con la diputada Mariana Casillas del Partido Futuro en el Congreso del Estado. Vamos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados en esta videollamada con la diputada Mariana Casillas, diputada del Partido Futuro y presidenta de la Comisión Legislativa de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua en el Congreso del Estado de Jalisco. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Estoy a sus órdenes para resolver todas las dudas de lo que ha pasado, pues desde ayer, ¿no? Que nos entregaron el supuesto plan hídrico en el Congreso del Estado de Jalisco. Exactamente, de eso queremos conocer tu opinión. ¿Qué opinas de este documento? Ayer hablamos contigo también en la noche, en la emisión nocturna de UDG Noticias, y ya de alguna manera conocemos tu opinión, pero para este espacio de Radio Universidad de Guadalajara, compártenos qué opinas de este documento, que no es un plan, ya lo dijimos, es más, parece más bien y te lo decía ayer, un documento que pareciera diseñado para entretener a los diputados para que lo lean y distraerlos de las críticas que han estado haciendo en las semanas recientes y meses recientes. Totalmente, no pudieron describirlo mejor. A nosotros como diputados nos parece una vergüenza que se presente esto como un plan hídrico cuando es un documento generado con inteligencia artificial, a lo mejor con un prompt muy mal hecho y con algunas faltas de ortografía que incluso logramos identificar en el documento, que bien no es un plan para resolver la crisis de agua que estamos viviendo en el área metropolitana ni la gestión hídrica que tenemos en todo el estado de Jalisco. Es un proyecto donde se analizan de forma detallada lo que nos han venido diciendo investigadores y doctores especialistas en los temas hídricos de la Universidad de Guadalajara, pero también independientes del estado de Jalisco, donde ya nos han advertido desde hace más de 20 años lo que en este momento se retrata en el documento de 421 páginas. Lo que nos está presentando el gobierno del estado no es para nada algo nuevo o algo que no tengamos conocido quienes legislamos el tema del agua y quienes han dedicado toda su vida a defender pues las cuencas y los espacios hídricos y de recarga. Entonces, pues en esta ocasión seguimos sin contar con un plan de mitigación de toda esta crisis que pueda pues abonar al mejorar la vida de las personas del estado de Jalisco. Mariana, ¿y qué se necesitaría en lugar de este documento para realmente abordar la mala calidad del agua, el agua puerca que están recibiendo muchísimas personas en el área metropolitana de Guadalajara? Creo que justamente lo que necesitamos ya son propuestas concretas de cómo pueden mejorar las cosas en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos que salir de esas discusiones llenas de ocurrencias como las que mencionó el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, de disolver el organismo operador del agua, pero también necesitamos documentos estratégicos generados por las personas que realmente saben sobre el tema en los distintos municipios, porque pues obviamente cada territorio es distinto y tendrá sus problemáticas muy específicas, y pues escuchar a los pueblos organizados que históricamente nos han advertido de que este momento iba a llegar. Desde hace más de 20 años, los compañeros en defensa del río Santiago, de Juanacatlán, del Salto, nos han advertido que iba a llegar este momento donde toda la contaminación del agua iba a llegar al área metropolitana. Hoy la recibimos en nuestras casas como si fuera lo más común, y es por eso que fuera de problemáticas o discusiones partidistas, ocurrencias o documentos hechos con inteligencia artificial, necesitamos crear un plan concreto que como base vea la reestructuración y la reingeniería a profundidad del organismo operador del agua como lo es el CIAPA. Así es. Desde el Congreso, ¿qué, acciones les quedan a los diputados? ¿Tienen a su disposición para poder incidir en este problema, Mariana? Bueno, la principal tarea de un legislador, además de votar
reformas también es la creación de iniciativas de ley, y esa es la parte que nos toca y tenemos que ponernos de verdad con ojos muy técnicos y muy críticos respecto a esta problemática. Nosotros desde la presidencia de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua hemos entablado diálogos con especialistas en el tema hídrico, pero también con sociedad civil organizada y defensora de su territorio, donde nos han planteado cuáles son los irrenunciables para crear un plan inmediato, sobre todo porque en lo inmediato necesitamos resolver esta problemática que está llegando a cada uno de los hogares del área metropolitana, y en unos días más presentaremos una lista de distintas iniciativas de ley donde podremos abordar sobre todo la problemática que tenemos en este momento en el organismo operador, que tiene que ver con la corrupción, la contratación de perfiles sin ningún tipo de sustento técnico, con la falta de vigilancia que hay en el mismo organismo, y por supuesto la ciudadanización total de los organismos operadores y distribuidores del recurso hídrico en el estado de Jalisco, porque sabemos que la sociedad civil organizada ha sido ignorada históricamente, y queremos hacerlo a través de procesos de transparencia profunda, transparencia activa y con las personas que más sufren esta problemática. Incluye también el citatorio al director del CIAPA para que explique qué va a hacer. Sí, justamente uno de los pretextos que puso para no venir a comparecer en esta ocasión a la Comisión de Hacienda fue que no se había entregado el plan hídrico y que no podía venir a discutir si no ponían esto de por medio, ¿no? En este momento entregan un documento que, si bien no es un plan hídrico para salvar a las personas de Jalisco del agua contaminada que está llegando a las casas, sí es un documento informativo como el que querían entregar o como el que anunciaron entregar hace algunas semanas. En ese sentido, pues estamos listos en el Congreso del Estado para que venga a comparecer el director, pero no solamente a la Comisión de Hacienda o a la Comisión de Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua. Queremos que venga a comparecer al Pleno del Congreso del Estado, como es un decreto que ya se había aprobado en su mayoría y que a la fecha no ha sido respetado y pues también no ha sido cumplido, por el director del CIAPA. ¿Qué tal, Mariana Casillas? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. A la espera de los famosos detalles que manda el gobierno de Jalisco, que aún no está enviado al Congreso, lo que ya se sabe es que sí van a plantear el gobierno o la propuesta de un esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación, operación, el famoso CMRO, un contrato de los que antes conocíamos como asociación público y privada, es decir, la participación de particulares en la construcción y operación de esta obra, algo que según el gobernador no es una privatización. Desde tu punto de vista, ¿qué opinión tienes de ese contrato? ¿Habría un visto bueno o de plano rechazar la participación de iniciativa privada? De mi parte, es muy claro que la participación, sobre todo en la operación del servicio por parte de la iniciativa privada, tiene que ser algo que no quepa en ningún plan de mitigación a la crisis hídrica. Entonces, por mi parte, no habría un voto a favor de este tipo de concesiones, que la verdad es con estas siglas, de una forma muy light, nos están diciendo que van a privatizar la operación del servicio, ¿no? Tal como lo dicen las siglas. También recordemos que una de las narrativas que ha impulsado el oficialismo encabezado por Movimiento Ciudadano ha sido de que este tipo de modelo, el CMRO, ya se implementa a nivel federal, lo cual les decimos que es cierto, pero se contempla para la construcción de carreteras y otro tipo de infraestructura, no para la operación de un derecho humano como lo tiene que ser el agua. En ese sentido, creo que no podemos dar pasos para atrás en esta captación de derechos que hemos conseguido pues históricamente, como lo es poder gozar de líquido de buena calidad en nuestras casas y de forma gratuita. Entonces no le podemos entregar las llaves a una concesión privada. En ese mismo sentido, pues también me adelanto a decir que tampoco aprobaremos ningún tipo de deuda pública, porque nos parece injusto ante el bolsillo de las personas
de las personas del estado de Jalisco. Actualmente pues no tiene ningún tipo de propuesta o ni línea narrativa más que repetir lo que está diciendo actualmente el gobernador y empezar a crear y fabricar enemigos imaginarios que actualmente no tienen. Nosotros desde la oposición estamos siendo profundamente críticos respecto a las propuestas que se supondría tendrían que darnos, pero hasta el momento no nos han entregado ninguna. Entre ellos, pues siguen haciendo este tipo de comentarios y de politiquería. La gente sigue recibiendo agua sucia, contaminada en cada uno de sus domicilios y esto nos parece muy grave. Mariana, esa politiquería a la que te refieres en concreto es, por ejemplo, esta estrategia que parece que ha aplicado el gobierno de Jalisco, que es de también culpar a la federación de que no ha enviado recursos para infraestructura hídrica al estado, también culpar a los municipios de que no pagan al CIAPA. Sí, por supuesto. Bueno, el gobierno del estado ha querido repartir culpas a todo el mundo, menos asumir toda la negligencia que han causado desde hace más de 8 años. Es curioso porque justamente el día de ayer en la mañanera del pueblo, que da la presidenta Claudia Sheinbaum, menciona que ellos están la federación está a toda la disposición de enviar recursos para las obras hidráulicas estratégicas que necesita el estado de Jalisco, pero que necesitan tener conversaciones con el gobierno del estado, pero sobre todo presentar un proyecto ante la Secretaría de Hacienda, porque sin no tener conocimiento sobre estos proyectos estratégicos es muy difícil que la federación vaya a destinar un presupuesto, y más cuando no se tiene seriedad ante este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, pues esperemos también que el gobierno del estado, primero que nada, haga una propuesta, que vienen diciendo desde hace más de 10 días que tienen una, pero no han presentado absolutamente nada, y número 2, que sean lo suficientemente formales para presentarla con la federación y que puedan destinar recursos suficientes para terminar o por lo menos mitigar un poco la crisis de agua contaminada que estamos recibiendo en nuestras casas. Mariana, lo conversamos también el día de ayer, pero para este espacio te vuelvo a preguntar si crees que fue un grave error quitar recursos, reasignar recursos de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua que contemplaba obras hidráulicas en distintos municipios y concentrarlos en el CIAPA, lo cual implicó dejar sin obras a decenas de municipios de las distintas regiones del estado. Si esto se tiene que reconsiderar y exigir al gobierno del estado que vuelva a asignar estos recursos a estos municipios. Sí, por supuesto. A ver, la obra hidráulica obviamente en el área metropolitana es urgente y completamente necesaria, pero no por eso tenemos que dejar al descubierto a los municipios del interior del estado. Recordemos que si en este momento tenemos una crisis en los municipios del centro de las grandes ciudades, pues es porque hemos dejado desprotegidos toda esta infraestructura hídrica que deberían estar sosteniendo los municipios de forma autónoma. En este momento no existe esa capacidad y por eso es que la sostiene un organismo tan corrupto como lo es en este momento el CIAPA, ¿no? Pero no podemos permitir que pase lo mismo con los municipios del interior del estado y por lo tanto creo que tiene que ser un tema que se cueza aparte y que pues bueno, no se les deje de priorizar en toda esta infraestructura para que puedan tener también pues una red hídrica lo suficientemente estable para sostener la vida en los distintos municipios. Exactamente. Mariana Casillas, otra duda también, ¿qué opinión tienes del plan emergente que anunció hoy el gobierno, el inmediato para atender a colonias afectadas, 100 millones de pesos para llevar pipas, dar vales para recargar garrafones, esto para atender a la cuestión más urgente, pero es una cantidad de dinero importante donde participarán también privados? Sí, nos parece correcto que se tomen acciones inmediatas, pero nos parece también que es una estrategia de tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Sabemos que la problemática es de fondo y que únicamente con una reingeniería a profundidad con respecto a cómo se ha operado históricamente el organismo del CIAPA podría comenzar a mitigarse, ¿no? Ante todo esto, pues únicamente son pequeñas, pequeños baches, ¿no? En todo un socavón de problemas que hay en el estado y que tienen que ver con la problemática del agua en Jalisco, y pues también recordar que además de que esta iniciativa presupuestal tampoco ha llegado al Congreso del Estado y quién sabe y la manden, tenemos pendientes en el Congreso del Estado más de 9 iniciativas que tienen que ver con apoyos a las colonias donde están llegando el agua sucia, que tienen que ver con la selección de perfiles técnicos de primer nivel en las OPDs, específicamente en la del CIAPA, que tienen que ver con toda una reingeniería institucional para la mejora de la organización y
de la vida orgánica de estos organismos. Y pues bueno, son iniciativas que hasta el momento no han logrado pasar a la segunda lectura y a la votación de la mayoría en el Pleno, y que sí podrían constituir a lo mejor una transformación relevante en la vida de las personas del estado de Jalisco. Sin embargo, en este momento pues no ha habido ni siquiera voluntad política de los miembros de la Jocopo para turnarlos en votación ante el Pleno del Congreso del Estado. Y bueno, seguimos esperando entonces a que haya voluntad política de legislar y también pues a que haya también una propuesta seria por parte del gobierno del estado. Mariana, una última pregunta de mi parte. Es un problema complejo de larga data, digamos, pero tú comentaste bien al inicio de esta entrevista recordando el origen en la contaminación del río Santiago, denunciado desde hace más de 20 años por los propios habitantes del Salto y Juanacatlán. Para solucionar este problema actual, habría necesariamente que haber participación de gobierno federal y estatal para ubicar y sancionar a las industrias que desde hace décadas se han beneficiado contaminando el río Santiago, el cual ahora ya está contaminando todo el resto de la ciudad. Por supuesto, no hay obra hidráulica de gran impacto ni de inversión millonaria, ni siquiera una reestructuración dentro de la vida orgánica del Ciapa que se pueda sustentar a largo plazo, sino es a través de que lleguemos a las 0 descargas en el río Santiago. Y esto no es responsabilidad únicamente del gobierno local de Jalisco, que por supuesto tienen una amplia responsabilidad en esta problemática, una responsabilidad histórica, sino que también el gobierno federal, como lo ha hecho ya durante este trienio, envíe presupuesto y a delegaciones correspondientes para poder solventar este problema, porque no solamente es aquí en Jalisco, sino también en los estados que están alrededor y que siguen permitiendo las descargas contaminantes al río más contaminado de México, ¿no? Entonces, creo que justamente la estrategia a largo plazo prioritaria tiene que ser llegar a las 0 descargas para el río Santiago. Finalmente, Mariana Casillas, ¿sabe si el gobierno tiene la intención de convocar a los diputados a una mesa técnica? De hecho, me parece, si mal no recuerdo, desde que a finales de junio el jefe de gabinete Alberto Esquer anunció como las primeras medidas, y todo esto hay que recordarlo, después de que pasó el Mundial, parece ser que dijeron, ya que pase el Mundial nos encargamos del tema del agua. Pero dijo que iba a convocar una mesa técnica. ¿Tienen alguna noticia de si esto va a continuar esta propuesta para convocar a legisladores, a expertos, a representantes de la sociedad civil a discutir este problema? Sabemos que el gobierno del estado ha estado teniendo reuniones por separado con diferentes grupos partidistas políticos, porque nunca se ha reunido con grupos políticos de la sociedad civil ni con académicos, pero no, al momento todavía no han convocado a ninguna mesa técnica que pueda hacer pues no sé, a lo mejor de carácter mixto, ¿no? Con sociedad civil, con personas representantes públicas, pero nosotros desde esta bancada de oposición y también junto con la coalición que representa a la oposición en este momento en el estado, pues vamos a generar una serie de diálogos con expertos, con sociedad civil organizada y también con legisladores para poder analizar bien cuáles son las propuestas pertinentes para presentar, ¿no? O sea, ante la ausencia del gobierno del estado en un plan técnico para mitigar esta crisis, nosotros estamos organizándonos y estamos listos también para presentar iniciativas al respecto. Muy bien. Mariana Casillas, muchísimas gracias por por aceptar hablar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en este espacio Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, buenas tardes, Mariana Casillas, diputada del Partido Futuro y presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua. Es decir, ahí tendría que entrar este documento o cualquier propuesta que presente el Ejecutivo para empezar a ser tratada en el Congreso del Estado, en el proceso legislativo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a esta nota que informa acerca de una situación muy, muy, muy peculiar. Usted recordará que, y se lo contamos el lunes, hubo un simulacro
de los 3 órdenes de gobierno, de las fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, es decir, implicaba desde la Secretaría de la Defensa Nacional hasta las policías municipales, en un simulacro de un evento digamos, de operación del crimen organizado, semejante al que ocurrió el día de la muerte del Mencho, el 22 de febrero, es decir, narcobloqueos y otro tipo de movilizaciones. Y se dijo que se iba a repetir el día de ayer, pero resulta que se canceló. El nuevo simulacro en materia de seguridad que se tenía previsto este martes en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara quedó cancelado. Esto informó el gobierno de Jalisco a través de la plataforma Jalisco Alerta, mediante la cual se brindan alertas de prevención a los ciudadanos. El simulacro de seguridad previsto para hoy a las 13 horas ha sido cancelado. No se realizarán los despliegues operativos programados. Gracias por mantenerte informado a través de Jalisco Alerta. Este fue el mensaje que se emitió ayer a las 11:30 horas en esa plataforma. Las autoridades de Jalisco no informaron de por qué tomaron esta decisión de cancelar ese simulacro. Señalan que se trató de una decisión por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero de manera extraoficial, dice esta nota del informador, se dio a conocer que la decisión se tomó luego de la mesa de seguridad que se realiza cada martes, ayer, en la cual participan las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Y en esta nota del informador cuentan que el primer simulacro se llevó a cabo el lunes a las 13 horas cuando se realizó este operativo convocado por la defensa con la finalidad de medir los tiempos de respuesta ante alguna eventualidad o hecho de inseguridad, teniendo como hipótesis bloqueos carreteros en distintos puntos de la ciudad. Durante los despliegues no se realizó alguna quema o movilización de bloqueo. Lo que realmente se midió fue la capacidad de respuesta de cada una de las autoridades participantes, que incluyeron elementos de la Policía de Tlajomulco, la Policía Estatal, la Policía Metropolitana, la Policía Estatal de Caminos y la Policía Vial, con todo y una grúa de arrastre del Escuadrón Ocelotes. También participó personal de la Fiscalía de Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como unidades de protección civil y bomberos. Y el coordinador general estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, dijo que los ejercicios permitirían, tanto el que sí se realizó como el que se canceló, permitirían medir la capacidad de respuesta a fin de establecer puntos de mejora en la atención de cualquier incidente, y sería tras el simulacro de ayer que se podrían brindar opiniones al respecto de la coordinación alcanzada en ambos eventos. Destacó que los ejercicios tenían como objetivo establecer una coordinación entre todas las autoridades para saber cómo atender de la manera más adecuada cualquier incidente, como temas de bloqueos. En otros temas, que tienen que ver con la violencia machista, temas de feminicidio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este día una iniciativa de ley general contra el feminicidio que será enviada al Congreso y que busca unificar en todo el país la definición de este delito, homologar las investigaciones y evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas erróneamente como suicidios u homicidios. Dijo, esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio y evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio. Si hay una cuestión acá, Rubén, esto lo dijo la presidenta, se ha denunciado desde hace años de muchas organizaciones feministas de cómo no todos los homicidios o asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios, sino quedan con esa clasificación de homicidios. Exactamente. Y antes de irnos, le compartimos esta nota que tiene que ver con el seguimiento a la movilización que vienen realizando, llevando a cabo los pobladores del municipio de Los Mochis, allá en Sinaloa, en contra de una planta de amoníaco. El gobierno federal anunció el inicio de 5 mesas de diálogo y la integración de un grupo multidisciplinario para atender las inquietudes de las comunidades indígenas que rechazan la planta de amoníaco que construye la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, de capital alemán y suizo, en la bahía de Oira, en Sinaloa, ahí en el municipio de Los Mochis, muy cerca del poblado de Topolobampo. Estas mesas se van a llevar a cabo del 17 al 22 de julio y según el comisionado del gobierno federal, los trabajos se van a realizar sin que impliquen levantar el plantón que pobladores Mayo y Oreme mantienen desde hace 47 días a las afueras de las instalaciones en Topolobampo, ya que denuncian que ese megaproyecto va a devastar la región. Las mesas se llevarán a cabo un mes después de que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena,
se reuniera con las comunidades originarias y se comprometiera a dar continuidad a las conversaciones. En conferencia de prensa realizada ayer en la Universidad Autónoma de Occidente, Rodríguez Alonso informó que las mesas de diálogo se llevarán a cabo el próximo 17 al 22 de julio con el objetivo de atender la preocupación de los pobladores organizados en el colectivo Aquí No y representantes de GPO, filial del consorcio suizo-alemán PROMAN. También participarán académicos, especialistas y funcionarios de distintas dependencias. Pues por lo menos parece ser que están obligando al gobierno federal a negociar, a dialogar, algo que no habían hecho hasta antes. Este es un triunfo de este movimiento de resistencia. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Botica de los Cuentos con Juan Romo y luego el resto de la programación habitual. Y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.